Paz y bien, hermanos. Bueno, vamos a continuar con el tema de la historia de la salvación. Nos quedamos en que Jacob y José vivían en Egipto porque el faraón se los había propuesto. José había salvado a su familia de una hambruna y bueno, ellos habían vivido todo ese tiempo en Egipto y habían muerto ahí. Luego pasaron como unos 400 años y aquí empieza la historia del Éxodo. Nos dice que Israel fue fecundo, que se multiplicó y pobló la tierra. Entonces aquí se cumple una de las cosas que había dicho Dios, ¿no? Que la bendición iba a llegar a través de la descendencia de Abraham. Pero bueno, esto no era del todo positivo para Egipto, porque al ver que Israel crecía, lo habían visto como una amenaza para los egipcios, ya que se estaban volviendo un pueblo grande que los sobrepasaba en número. Entonces lo que hicieron fue esclavizarlos. Primero los esclavizaron con la construcción de las pirámides de Egipto y luego los hacían hacer labores como la construcción de ladrillos a través de barro. Aquí aparece un factor clave muy importante que es el faraón. El faraón representa en el Éxodo el mal, que siempre va a confrontarse con Dios. Entonces, como les dije, como vieron que el pueblo de Israel estaba creciendo, mandó a matar a todos los hijos de las esclavas del pueblo de Israel. Y aquí también como que Dios revierte un poco la actitud del faraón. Bueno, y aquí empieza la historia de Moisés. Moisés era hijo de una esclava, de una israelita, y ella, buscando salvar a su hijo, lo pone en un cesto y lo lleva a través del río, y ahí es salvado por la hija del faraón. Entonces aquí es una historia de que conocemos mucho, la historia de Moisés. Moisés crece en la familia del faraón y ya cuando es grande tuvo que huir de Egipto porque accidentalmente asesinó a un egipcio por defender eh, por defender a un israelita que estaba siendo abusado y golpeado. Él asesinó a un egipcio. Moisés tuvo que huir y bueno, se va de Egipto, eh, cuidaba ovejas y se casó con la hija de Yetro. Bueno, y aquí sucede otro hecho que conocemos mucho por una canción, La zarza ardiente. Eh, Él vio a lo lejos una zarza que no se consumía, entonces se acercó a ver y esa zarza ardiente, a través de esa zarza ardiente le habló Dios y le dijo le reveló quién era, ¿no? Le dijo, yo soy Yahvé, soy el que soy. Y le dijo que Dios había escuchado el clamor de su pueblo y que quería liberarlo a través de Moisés. Entonces eh, como Moisés como que se frena un poco porque uno, él estaba huyendo por un asesinato y dos, porque él era tartamudo, entonces no se sentía digno, ¿no? de poder cumplir esa misión, pero Dios sabe a quién elige y por qué. Dios le dice que el faraón iba a poner mucha resistencia, lo iba a confrontar mucho. Y aquí sucede el hecho de las 10 plagas que ya conocemos. En todo este trayecto, el faraón tenía su corazón endurecido, y por eso que manda 10 plagas, que Dios le manda 10 plagas. Eh, con la última plaga, que era la muerte de los hijos, de los primogénitos de los egipcios, se cumple el sacrificio del cordero, que hay una comparación con la historia de Jesús. ¿Por qué? Iba a pasar el ángel la noche antes de la Pascua, antes de la liberación del pueblo de Israel, iba a pasar un ángel exterminador por todas las casas e iba a matar a todos los primogénitos, pero solo se iban a salvar los que tenían marcado en sus puertas
con la sangre de un cordero joven y sin mancha. Eso solo lo sabían los israelitas, es por eso que se salvan. Entonces, al ver que muere, muere el hijo del faraón, es así que el faraón decide liberar finalmente al pueblo de Israel. Pero, y aquí te da la última confrontación que tiene el faraón con Dios, porque se arrepiente y ya cuando estaban por el mar rojo, va a perseguirlos, pero Dios otra vez escucha el clamor de Israel y los salva ahogando a los egipcios y a sus caballos. Entonces aquí se da un himno muy bonito que es de hecho la primera alabanza que se muestra en la Biblia, es el Cántico del Mar, donde la letra dice que Dios quiere redimir a su pueblo que está esclavizado por el mal. Y esto se da en el Antiguo Testamento, que el mal, como les dije, representado por el faraón, y ahora en el Nuevo Testamento, bueno, y en nuestros tiempos, ¿no? Que Dios siempre nos quiere liberar del pecado, que es lo que nos esclaviza. Ahora, pongámonos a pensar un poco. ¿Cuáles son los pecados que en estos tiempos nos esclavizan? Uno. Y dos, como ya mencioné antes, el que nos libera ahora es Jesús, cómo Él nos muestra su acción liberadora en estos tiempos. La segunda parte del Éxodo es la alianza en el Sinaí. Luego de que Dios había liberado a su pueblo de Israel, ellos están caminando por el desierto y tienen hambre y tienen sed. Entonces empiezan a renegar y dicen que se sienten mejor estando esclavizados en Egipto. Y Dios se apiada de ellos y les da comida. Que Dios invita a su pueblo de Israel a hacer un pacto con Él, un pacto de alianza, una alianza con ellos. Y ellos aceptan. Primero vemos que ya se había cumplido, que Dios iba a restaurar la bendición a través de la descendencia de Abraham. 1. Ahora, 2, que Dios quería hacer un reino de sacerdotes, de personas justas del pueblo de Israel, para que los otros pueblos los miren como ejemplo. Entonces, Él, a través de los 10 mandamientos, ¿no? Que también es una historia que conocemos mucho, a través de los 10 mandamientos, quiere hacerlos personas buenas, personas de justicia. Entonces los mandamientos no son como reglas que Dios nos pone, nos impone, sino son formas o son pautas para que nosotros podamos vivir felices y podamos llegar a ser personas justas. Israel acepta este pacto. Otra de las cosas que estaban pactadas en esta alianza era que Israel podía gozar otra vez de la presencia de Dios. Dios siempre se presentaba al pueblo de Israel en forma de nubes, truenos, rayos, ¿no? Y siempre estaba como que encima de ellos. Y Moisés era el que podía subir y hablar con Dios. Entonces, él quería restaurar esta presencia y para eso le propone la construcción de un tabernáculo. Este tabernáculo está explicado en Éxodo 25, del capítulo 25 al 31, y propone una serie de signos, símbolos que quieren asemejar a como un Edén portátil. A través de la construcción de este tabernáculo, Dios quiere acercarse a su pueblo para que puedan gozar de su presencia. Pero aquí otra vez Israel rompe su pacto. Hablando sobre los 10 mandamientos, de repente en el colegio nos han enseñado. Nosotros conocemos y cumplimos los 10 mandamientos. ¿Y por qué los cumplimos? O los vemos como una regla, los vemos como una manera, una ayuda de que Dios nos ha puesto para vivir. Dios también ha establecido un pacto de alianza con nosotros, simplemente porque para Él somos especiales y somos amados. Nos sentimos especiales y amados por Dios. Y lo que pasa a continuación se los contará mi hermano Eric. Paz y bien, hermanos, en esta oportunidad continuando con el tema de Moisés y la alianza,
los 40 años en el desierto. El pueblo de Israel rompe la alianza con Dios al construir el becerro de oro. Murmuran contra Dios. A pesar de esto, Dios les da alimento y les da agua, pero el pueblo de Israel no confiaba en Dios. Es por eso que Dios los castiga con 40 años en el desierto. Y el último discurso que Moisés da al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. Israel rompe la alianza con el becerro de oro. Al ver el pueblo de Israel que Moisés demoraba en bajar del monte, se reunieron con Aarón para decirle que querían un Dios que vaya delante de ellos, pues no sabían dónde estaba Moisés, quien los había sacado de Egipto. Entonces Aarón les pidió que les dieran todo lo que tuviesen de oro, aretes, anillos, etc. Él los tomó y fundió un becerro de oro. Y el pueblo exclamó ante el becerro de oro con danzas y fiesta. Mientras tanto Dios hablaba con Moisés. Dios le dijo a Moisés que bajara, que el pueblo se había pervertido, que muy pronto se habían apartado del camino que él les había dado. Moisés le rogó a Dios que abandonara la cólera y que se arrepintiera de la amenaza contra su pueblo, que tanto le costó liberar de Egipto, y que se acuerde de la promesa que hizo a Abraham, a Isaac y a Israel, que multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo. Entonces Moisés bajó del monte con las tablas de la ley. Al acercarse Moisés al campamento y al ver al becerro de oro y las danzas, ardió en ira, tiró las tablas al suelo y luego tomó el becerro que habían hecho, lo quemó y lo destruyó todo. Moisés vio que el pueblo estaba desenfrenado y en ese momento llamó a los que estaban con Dios. Se le unieron todos los hijos de Leví, los levitas, y mataron a todos los que no estaban con Dios. Murieron 3,000 hombres. Luego, Dios castigó al pueblo por lo que habían hecho con el becerro de oro. Dios le dijo a Moisés que el pueblo israelita era un pueblo muy obstinado. Le dijo también que sacara a su pueblo de ahí, que enviaría un ángel para que guíe el camino a la tierra prometida. Saliendo de la montaña, la nube de Dios siempre estaba encima de ellos. En el campamento, la nube, en forma de columna, hablaba con Moisés. Ese lugar se le llamó la tienda de citas. El pueblo murmuró a los oídos de Dios. Decían que ojalá hubieran muerto en la tierra de Egipto o que ojalá hubieran muerto en el desierto. Dios escuchó esto y se enojó mucho. Ardió el fuego contra el pueblo. Entonces el pueblo le suplicó a Moisés que intercediera por ellos ante Dios y el fuego se apagó. Moisés escuchaba cómo el pueblo lloraba, se lamentaba, se quejaba mucho. Es cuando Moisés le dice a Dios que ya no podía con la carga él solo. Pero Dios le dice a Moisés que juntara a 70 ancianos. ¿Para qué? Para que les pueda dar el espíritu que se encontraba en Moisés, para que la carga ya no la pueda llevar sola. Pasado el tiempo, en la comunidad empezó a escasear el agua y los israelitas nuevamente empezaron a reclamar a Moisés y Aarón por qué los habían traído hasta este lugar. Moisés y Aarón fueron a la tienda de citas para poder hablar con Dios, y Dios dijo que tomara una varilla y que junto con su hermano Aarón reúna a todos, y a vista de todos le diga a la roca que dé agua. Pues así hizo. Hizo brotar agua de una roca para toda la comunidad. Pero Dios le dijo a Moisés y a Aarón que no tuvieron confianza en él, porque no lo glorificaron a Dios ante los israelitas. Dios se enojó mucho con Moisés
y lo condenó a morir en el desierto sin permitir cumplir el sueño de conocer la tierra prometida que Dios tenía preparado para él y para el pueblo israelita. Israel, después de 40 años, antes de llegar a Canaán, ya habían muerto todos los israelitas castigados desde aquella vez. Los que llegaron fueron sus hijos, es decir, una nueva generación de israelitas. En el libro de Deuteronomio presenta 4 discursos que da Moisés al pueblo de Israel. También en esos discursos se lee cómo Moisés deja como sucesor a Josué para que él los guiara a entrar en la tierra prometida. Ya Moisés, con 120 años, anima a su pueblo a cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra prometida. Los anima a que sean fuertes y que puedan cruzar el río. De igual manera, anima a Josué para que los pueda guiar y puedan seguir adelante. También al llegar a esta tierra de Canaán, Moisés pronuncia al pueblo sus palabras de despedida, porque él sabía que ya no podía entrar a la tierra prometida, solo los podía guiar hasta ese lugar. Bueno, hermanos, terminando con el tema, decirles, ¿no?, que al igual que Moisés, puedan seguir adelante. De repente, más adelante, no, esta cuarentena va a ser un desierto, es un desierto, pero no de 40 años, sino no sabemos cuándo acabe, pero animarlos, ¿no?, a que sigan viendo estos videos que relatan la historia de la salvación, y también a animarlos a que confíen en Dios, que no se dejen perturbar por las cosas que nos puedan estar pasando, y seguir luchando a pesar de todo para poder llegar algún día a esa tierra prometida que Dios nos tiene preparados para cada uno de nosotros. Así que muchas gracias y paz y bien.